Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Qué gusto saludarlos en este miércoles, acompañado de Rafael García, de Laura Regis en la interpretación de lengua de señas, con un noticiero muy internacional, Rafael. Así es, mi querida Karen, amigos del auditorio, como siempre, un placer recibirlos. Y vamos a arrancar con información porque la secretaria de Cultura se suma a la conmemoración del Día Internacional Nelson Mandela, que se conmemora el próximo 18 de julio, pero las actividades ya comenzaron para recordar los procesos y el activismo de este personaje que cambió la manera de percibir la libertad en el mundo. En conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela, se llevó a cabo la inauguración de la Feria Mandela, Encuentros por la Reinserción Social, una iniciativa de la Secretaría de Cultura en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Fundación México SOS, con el objetivo de difundir experiencias del sistema penitenciario mexicano en materia cultural. En estos días en la Biblioteca México se presentarán experiencias en todo el país de reinserción social y productos penitenciarios. Por parte de la Secretaría de Cultura participamos con 2 exposiciones de nuestros colectivos que tenemos en 2 centros penitenciarios, en el Reclusorio Norte, Collective Fit, la exposición Redefiniendo la Libertad, y en el Centro Penitenciario de Izcotel, Oaxaca, la exposición Lotería Canera. La primera es artes visuales, la segunda es gráfica. En el evento, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, firmaron un convenio para garantizar los derechos culturales de las personas privadas de su libertad y acciones que promuevan la reinserción social a través del arte y la cultura. La creatividad, la posibilidad de transformar el mundo, la posibilidad de tomar en las manos una disciplina artística y transformar la realidad, esa posibilidad es intrínseca al ser humano independientemente de la situación en la que se encuentre, de la condición en la que se encuentre. Realizando acciones cuya finalidad estará relacionada con el fortalecimiento de la educación en el sistema penitenciario y pospenitenciario, así como con la protección de los derechos humanos abrazados por el arte y la cultura. Educación y cultura deben estar ahí presentes. La Secretaría de Cultura, a través de Cultura Comunitaria, está trabajando ya en 12 centros penitenciarios del país con 200 personas privadas de su libertad y busca llegar a un total de 16 en diferentes entidades, avanzando así con uno de los ejes principales de su trabajo de cero exclusión. En donde existe un ser humano hay una obligación de defender los derechos humanos, en donde existe una persona, y las personas privadas de libertad tienen derecho humano a la cultura también, tienen derecho a acceder a estos bienes culturales. Y así es que estamos trabajando ya en 12 centros penitenciarios, vamos a trabajar en 16 más. Además, se entregó la presea Nelson Mandela a don Elías Carranza por sus años de lucha por los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios en Latinoamérica. La Feria Mandela contará con exposiciones, conferencias y muestras de trabajos artísticos realizados dentro de centros penitenciarios hasta el viernes 12 de julio en la Biblioteca de México en la Plaza de la Ciudadela. Noticias 22, Omar Vera. Se apagó la voz del gran cronista de los barrios de la capital. Recordamos a Armando Ramírez, quien fue pionero de la literatura urbana y fundador de la asociación Tepito Arte Acá. Esta tarde falleció el escritor y periodista Armando Ramírez a los 67 años de edad. La noticia fue dada a conocer por sus hijos a través de un comunicado. Hijo pródigo del barrio de Tepito, Armando Ramírez nació el 7 de abril de 1952. Fue alumno de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional y se convirtió en un activo participante del movimiento estudiantil de 1968. El oficio de narrar lo aprendería a golpe de tecla, convirtiéndose en uno de los más notables cronistas de la Chilangópolis y sus barrios, en particular de aquel cuyo color y cultura popular conoció de primera mano.
Vamos viendo cómo se va conformando todas estas conductas, todas estas formas de vida, el baile, el box, el salir a la calle, la locución de los sonideros, para formar una necesidad de ser y darte a conocer. Entonces, creo que con esas características, bueno, pues necesariamente a la hora de caminar se nota el que es de Tepito, porque te bamboleas bien chido. Junto a Daniel Manrique, Julián Ceballos Casco, Virgilio Carrillo y Felipe Ehrenberg, fundó en 1974 el colectivo Tepito Arte Acá. Además de su labor en las calles de la urbe, fue colaborador en varios programas de radio y televisión. Y desde luego será recordado por ser autor de Chin Chin el Teporocho, hito de la narrativa mexicana que fuera llevado al cine en 1975 por Gabriel Retes, y por obras que relataban la vida cotidiana de un México profundo. Bye Bye Tenochtitlán, Digo yo no más digo, Pantaletas, Confesiones sentimentales del estudiante Macio Sare, El último de los moicanos, Quinceañera, Me llaman la Chata Guayo y Crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito. Lo que no hay son casas de cultura o espacios donde los jóvenes puedan expresarse. ¿De qué sirve que el chavo tenga más acceso a la información, a la televisión, al internet, a que vea una gran efervescencia artístico-cultural? Es nula las opciones que brinda el gobierno para ese tipo de desarrollo intelectual. Que si bien me apuran, el arte acá es una expresión que demuestra su eficiencia en el nivel de calidad en una comunidad, porque del 73 al 82 en Tepito fue el lugar más efervesciente, más creativo y con menos delincuencia y menos violencia. Un abrazo fraterno a todos los amigos, familiares del maestro Armando, que rubricaba sus colaboraciones en televisión diciendo que tanto es tantitito, vaya pues un recuerdo, una gran ausencia. Y en otros temas, este año se cumple el aniversario 75 de las relaciones México-Canadá, país invitado al Festival Internacional Cervantino, como aquí ya lo hemos comentado, y la presencia de la provincia de Quebec será muy destacada. Noticias 22 ha sido invitada al Festival de Verano que se lleva a cabo en la capital de esta región, y allá se encuentra Laura Barrera, quien saludo con muchísimo gusto para que nos platique cómo se vive esta fiesta. Laura, adelante. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde Quebec, donde se realiza el Festival de Verano en el mes más caluroso, que atrae muchísima gente de los Estados Unidos, de Canadá, desde luego, y de otras partes del mundo, con días largos y sobre todo noches en las que la gente acude a los teatros, los restaurantes, los pubs, los espectáculos al aire libre y sobre todo las numerosas calles peatonales. Mi querida Laura, y sabemos que hay leyendas del rock y del blues en este encuentro. ¿Qué más podemos disfrutar? Platícanos. Sí, el Festival de Verano nació en 1968 con la idea de apoyar a los artistas locales. A lo largo de las décadas se ha ido transformando y actualmente ofrece un cartel con nombres muy importantes en la industria. Lo que yo les propongo es explorar propuestas de artistas locales, canadienses, quebequenses. Tuve la oportunidad de platicar con Ben Kaplan, un artista folk de Halifax que suma la tradición de la canción norteamericana por un lado y su herencia rumana y polaca por el otro. Una iglesia grandísima y era una banda de los Balcanes que tocaron tubas y trompetas y todas estas cosas. Y cuando yo escuché esa música que nunca he encontrado, me revolvió de acordar la música que yo escuchaba en la sinagoga cuando yo era joven, los servicios de judismo, y las melodías eran muy similares, parecidos. Ben Kaplan también nos platicó acerca de otro asunto que le importa mucho, la migración. Él es coautor de una obra musical que se ha presentado con gran éxito en Canadá y en otras partes del mundo, Old Stock, A Refugee Love Story, una historia de amor de refugiados que justamente aborda este asunto.
it's the same story repeating, and the way that the conversation is so often led by elected officials, and in particular populists, is a way of saying these people are different. It's a way of trying to remove and destroy the natural feeling of empathy. And you know, for me, it's important to try to make an artistic statement that is exclusively about trying to illustrate the fact that these are human beings. Muchísimas gracias. Mañana les vamos a presentar otra historia, otro músico que reinterpreta la canción tradicional francófona. Buenas noches. Muchas gracias, mi querida Laura. Muy buenas noches. Dicen que la envidia de la buena no existe, entonces no sé qué estoy sintiendo en este momento. Un abrazo muy grande hasta Quebec y nosotros nos vamos a una brevísima pausa para que cuando regresemos demos rienda suelta y sigamos descubriendo la diáspora cultural con Edgardo Bermejo. No se vayan. En estos días donde la migración ha sido un tema de la agenda política internacional, nos encontramos con un autor que precisamente asegura que su patria está ahí, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es el tema de diáspora cultural esta noche. Como cada miércoles se encuentra con nosotros Edgardo Bermejo. Edgardo, muchas gracias por estar aquí y para platicar en esta ocasión de una historia de resistencia. Un escritor que ha contribuido a construir la identidad bilingüe de un país, ha escrito, se ha dedicado a escribir en español en un contexto donde predomina el inglés. Edgardo, háblanos de Santiago Vaquera Vázquez. Exacto, gracias, Karen. Justamente la diáspora cultural, cuando hablamos de la diáspora cultural mexicana y particularmente de la que se encuentra en Estados Unidos, de los millones de mexicanos que están en Estados Unidos, hay muy destacadamente un grupo de escritores, artistas, intelectuales, académicos que representan a México en los Estados Unidos y que en muchos sentidos le dan una nueva dimensión a lo mexicano que es a su vez norteamericano. Y este es el caso de Santiago Vaquera. Él, como muchos otros, son escritores que escriben en español, que, digamos, construyen y defienden la lengua española en un contexto académico, editorial, intelectual, dominado naturalmente por el idioma inglés, y que en muchos sentidos son autores de la resistencia. Son autores biculturales que, como decía, amplían el entendimiento de lo mexicano. ¿Qué es ser mexicano en el siglo XXI? Una de estas fuentes de la identidad es la que representa Santiago y otros escritores de su generación. Sí, yo conocí a Santiago en el 99 en Madrid, en la Casa de América, porque ambos fuimos seleccionados en una antología de nuevos escritores latinoamericanos, yo por México, él por los Estados Unidos, por lo que se le llama la literatura chicana. En ese momento era una novedad que se incluyera en el universo de los españoles literarios, el universo del español chicano. Hoy es una realidad contundente. 20 años después, Santiago, pues, ha crecido como un académico, pero también como un escritor de ficciones. Tiene ya 4 libros publicados. Un poco su historia es que él nació en Willows, en un pequeño pueblo de California, pero llegó, sus padres acaban de cruzar la frontera. Como él mismo dice, él fue hecho en México, pero born in the USA, ¿no? De manera que creció en este doble ámbito cultural, por un lado, en el mundo californiano, anglosajón, donde se formó y se educó, pero siempre con un vínculo a sus raíces culturales mexicanas, siendo su familia de Mexicali, en Baja California. Este ambiente multicultural es el que le permitió estudiar la literatura chicana, doctorarse, ser un profesor muy respetado y hoy por hoy es un profesor de literatura hispánica y literatura creativa en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque.
Y bueno, yo quiero un poco más hablar de él en estos minutos que tenemos para la diáspora cultural esta semana. Hablar, por ejemplo, de un autor de resistencia que lucha por que se respete la literatura latinoamericana en Estados Unidos. ¿De qué manera se da a través de sus personajes y de sus historias? Sí, a mí me gustaría incluso citarlo directamente. Creo que merece la pena de ver cómo se presenta él a sí mismo. Dice, soy un escritor chicano que ha optado por hacer una carrera en español. Al tomar esta decisión, pareciera que me condenaba a la marginación, ya que la mayoría de la escritura latina en los Estados Unidos se escribe en inglés. No me considero un escritor marginal, nos dice Santiago, sino un escritor excéntrico. Escribir desde la excentricidad puede verse como un acto de resistencia. Resistencia a la marginación, resistencia a la idea de que hay solo una manera para ver las cosas, resistencia a la noción de que la literatura de una nación solo debe describirse en un idioma, resistencia sobre todo al conservadurismo estadounidense que ataca a mi comunidad hispana e intenta imponer una narrativa negativa sobre nosotros. Si hay una constante en mi vida, nos dice, está en el cruce de fronteras. Si mi trabajo tiene sentido es porque vivo, viajo y cruzo fronteras sin temor ni con una ruta predeterminada. La mía, termina, es una continuidad, es una comunidad unida por relatos, enhebrada a través de la distancia y bordada por la historia, encuadernada en un libro que viaja conmigo. Y es así porque la itinerancia es la historia de mi cuerpo. La itinerancia es la historia de Santiago y la itinerancia es la historia de la literatura en muchos sentidos. El viaje, el cruce de fronteras, el rompimiento de fronteras forma parte de la esencia misma de la creación artística y Santiago es un representante de ello. Y en un contexto como el actual, donde México constantemente se ve, atacado en su identidad, en su imagen, en los Estados Unidos por los discursos más conservadores y racistas, el trabajo de Santiago, el trabajo de la diáspora cultural mexicana en los Estados Unidos es absolutamente fundamental y estratégico. Justamente me entero que la Secretaría de Cultura y el Festival Cervantino tienen pensado que el próximo año al Festival Internacional Cervantino el país invitado de honor no sea un país, sino sea justamente la comunidad mexicana, la comunidad artística mexicana residente en Estados Unidos. Si esta idea, si esta iniciativa se concreta, creo que será un enorme acierto y creo que, terminando pues, cuando hablamos de la diáspora cultural, estamos pensando sobre todo en esos mexicanos que están construyendo una nueva identidad mexicana norteamericana, porque somos parte de la región norteamericana en muchos sentidos. Ricardo, para finalizar brevemente, la literatura de una nación no se escribe en un solo idioma. Exacto, y en el caso del español literario que se construye en Estados Unidos, lo hacen un grupo de artistas, no solo mexicanos, que demuestran que hay otra manera de emigrar y que hay otra manera de viajar, que no solo es la historia de los indocumentados, de los trabajadores agrícolas, sino que hay un potencial, un patrimonio cultural, intelectual, hispánico y mexicano en los Estados Unidos, enriqueciendo cada día su propia vida cultural y su propia vida académica. Muchísimas gracias. El próximo miércoles por acá estarás en Nos iremos a Australia la próxima semana. Bueno, pero te esperamos en la próxima Diáspora Cultural. Gracias Karen. Vamos con Rafael Villegas, que nos tiene más información. Gracias, Karen. Como siempre, un placer celebrar y compartir estas recomendaciones con Edgardo Bermejo para conocer quiénes son los mexicanos que nos representan allá en las fronteras. Y en otros temas son los youtubers, los líderes de opinión de nuestro tiempo. ¿Por qué y cómo se dio este boom? Esta noche en Debate 22, al terminar este espacio, Kimberly Armengol charla con el influencer Cayo de Hacha sobre este tema. No se lo pierdan, 9 de la noche, Canal 22. Y nos vamos a una brevísima pausa y tenemos mucho más. Ahora nos vamos al Salón Covadonga, donde esta noche Guillermo Fadanelli presenta su nueva novela. Se llama Fandeli y allá está Huemansin Rodríguez, porque tiene una razón de ser estar allá. Hueman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, Rafael, Karen, nos saludamos desde el bar Covadonga, en donde se va a presentar dentro de unos minutos Fandeli de Guillermo Fadanelli. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros y por tener este tiempo antes de la presentación para platicar un poco de esta novela. Cuéntanos qué tanto te alejas de la autoficción. Gracias, querido Huemansin. Hace tiempo que no nos veíamos. Isaac Bashevis Singer, el escritor judío, decía
que su obra de ficción, es decir, sus mentiras, era su biografía. En cambio, que sus autobiografías eran la verdadera ficción. Entonces uno habla de sí mismo para alejarse y para despistar, porque vendes la idea de ser un yo que tiene un pasado y que tiene un futuro. Entonces es un buen señuelo la autobiografía, para que te confundan con el escritor que escribe la autobiografía. Fandelli tiene ese sentido, es una autobiografía, pero también es una invención, es decir, es una mentira acerca del pasado. No sabemos qué es la memoria, si la memoria es un conjunto de hechos, cuáles son los que recordamos, cuáles fueron los hechos traumáticos, qué recogemos nosotros del basurero de nuestra memoria. Y con esa basura que recolectamos del pasado, construimos nuestra idea del yo, del presente y también del futuro. Me molesta en general siempre hablar de mis novelas, porque las explicaciones, diría Nietzsche, siempre llegan tarde. Las explicaciones son a posteriori. Los hechos están allí, como un buen boxeador que da un gran golpe, como una ráfaga o un impulso o una especie de inspiración, ¿no? ¿Por qué la vamos a explicar? La explicación es otro libro, es otra historia. Creo en este libro de Fandelli que me sentí arrebatado, ¿sabes? Escribí no solo desordenadamente, sino también de manera descarada y con mucho cinismo. Pero a mi edad y ya con los libros que he escrito, creo que todavía tengo los suficientes recursos para poder sobrevivir a mis propias pasiones. Fandelli creo que es la muestra. No sé si opinas algo parecido. Fíjate que me llama mucho la atención esto que comentas. De alguna manera siento que estás, lo digo como lector, en un revisionismo. ¿En qué sentido? En que Billar para Suizos, en esa crónica que se publica en Sexto Piso sobre el Mundial de México 70. En Cal de Arena. Cal de Arena. Bueno, no, Billar para Suizos en Cal de Arena, y en una crónica que tienes en el libro de Sexto Piso sobre el Mundial de Fútbol de 1970. Sí. Entonces hay ciertos elementos que, si bien te revisas a ti en diferentes momentos de tu vida, son como una piedra de toque para generar una invención de la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria en términos literarios es otra forma de crear el presente. Sí. Y por otro lado, también esas pasiones a las que dices sobrevivir, tienes una cantidad de autores que hay una referencia bárbara. Lo mismo Kafka, Cioran, Hume, Dostoyevsky, buenos amigos. Gogol, ¿no? Entre tantos. Mucha filosofía, y me hace sentir en términos literarios leer un Fadanelli de los aforismos del 95. Sí, Dios siempre se equivoca. Dios siempre se equivoca, de Planeta, o La otra cara de Rod Hudson, cierta frescura de esos años. Estás en un revisionismo de tu vida, pero también de esa forma inmediata de escritura de otro momento tuyo. Me gusta tu pregunta o tu desasosiego al respecto. Porque yo diría que no, que más bien estoy a punto de volverme loco. Y entonces ese yo se vuelve el vellocino de oro, ¿no? El santo grial. Existe el yo. El Fadanelli de hace 30 años es el mismo que está hablando en este momento. ¿Qué nos une? El Guillermo joven tomó decisiones que ahora detesto. El hombre viejo, que ahora soy, debe de tomar decisiones que el Fadanelli joven detesta. Y entonces buscas en la novela y en la literatura, que me parece un buen medio para hacerlo, recuperar la idea del individuo, del yo y del nombre. En estos últimos tiempos escribo para sobrevivir e intentar saber si en realidad existí. Esto no es una cuestión mística, es una cuestión
de que no voy a permitir que la memoria me convierta en consecuencia del pasado. Quiero entrometerme al torbellino del pasado, de todo lo que pasa por mi mente, de los recuerdos que guardo, y vía la literatura entregar una obra, sobre todo para saber si existe un Fadanelli, que yo creo que es una ficción, por eso le puse Fandeli. Una ficción de ti mismo. Exactamente. Es probable que seamos, no todos, no quiero sonar demagógico ni contundente, pero es probable que nadie sepa lo que está haciendo, o que lo haga en nombre de una idea, no de un yo ni de una persona. Entonces, el recolector del basurero que es mi pasado y mi memoria, este yo actual, escribió Fandeli en un año. De una forma totalmente honesta, impulsiva, sin necesidad de querer demostrarle nada a nadie. A mí, en realidad, la crítica me importa que exista la crítica literaria. Pero a mí, como autor, no me importa lo que comenten al respecto de mis libros. Mis libros tienen una vida diferente a la mía. Perfecto. Con eso es todo. Muchísimas gracias por este tiempo. Guillermo, volvemos al estudio allí con ustedes, Rafael y Karen. Dentro de unos minutos se va a presentar este libro, Fandeli, editado por Cal y Arena. Y nada más como un comentario adicional, tiene cierto sarcasmo, tiene mucha ironía. Es, como diría Kafka a Max Brod, es un puñetazo anacrisma. No. Me alegra que lo pienses. Fandeli, y hago una mínima, regularmente no lo hago, porque hay que callarse en lugar de hablar. Pero Fandeli se llama, porque así me decían mis amigos de secundaria y preparatoria, que eran unos holgazanes y no querían pronunciar Fadanelli. Entonces me llamaban Fandeli, como las lijas. Y dije, qué buena manera de tomar otro nombre y ocultarme en ese nombre, ¿no? Muchas gracias por verte, Huimantzin, otra vez, y por la entrevista. Muchas gracias, Guillermo. Sí. Volvemos con ustedes al estudio de Noticias 22. Muchas gracias, Hueman. Un abrazo, Guillermo. Se súper antoja leer este recuento, esta recolección de memorias, porque encararse con uno mismo no es fácil, y hacerlo desde esa palestra literaria para encontrarse con el sarcasmo, con la realidad, y compartirlo, además, abrirse con el mundo, no ha de ser tarea fácil, y celebramos que un personaje tan leído y tan querido como lo es Guillermo ahora nos comparta esa manera de percibirse, y ya lo dice, quizá todos. Sí, todos somos ficción, quién sabe quién será el loco que lo está escribiendo, pero de alguna manera estamos involucrados en ese ejercicio literario de algo. Y partir de los recuerdos para crear a este personaje Fandeli, que a la vez platica en esta historia con su conciencia. No sabemos qué es el que le está de alguna manera diciendo lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Es interesante también la literatura de Fadanelli, si uno recuerda Hotel DF, por ejemplo, este hotel en el centro de la Ciudad de México, en el que pudo describir personajes con diferentes atmósferas, con diferentes formas de ser, y que al final es apasionante leer cada una de sus historias. Ahí está ya la invitación ahora para leer Fandeli de Cal y Arena, que se está presentando en estos momentos en uno de los lugares tradicionales, que dicho sea de paso, no es comercial, pero se come riquísimo ahí en el Covadonga. Entonces seguramente Huimantzin regresará bien cenado de esta cobertura. Y nos vamos a otros temas, porque México tiene presencia en España. La lucha libre mexicana estará presente en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. La Gran Lucha del Mundo es una adaptación de un clásico de Calderón de la Barca, con la que las compañías La Quinta Teatro y Teatro El Rescate ganaron la convocatoria hecha por el Festival de Teatro Clásico de Almagro, titulada Los Clásicos a la Calle. El montaje participará a finales del mes de julio en la ciudad española.
El Gran Teatro del Mundo es principalmente un auto sacramental. Los autos sacramentales explicaban el funcionamiento del público del mundo en la época. Entonces, lo que hacemos ahora es tratar de dar nuestra versión del mundo. Y algo interesante es que los autos sacramentales sucedían en espacios abiertos, eran totalmente populares, cosas que tiene el teatro clásico y la lucha libre. Esta pieza clásica es una adaptación realizada por Beatriz Soni y en cuyo montaje se integra, además de la lucha libre, percusiones, fuegos pirotécnicos y un cuadrilátero en donde los versos de la obra se entremezclan con ritmos diferentes. La historia cuenta la pugna entre dos personajes, Rey Jr. y Modelo La Hermosura, quienes pugnan por una máscara para desprenderse de la que les fue impuesta. Sí, tiene que ver con los roles, ¿no? Justo lo que plantea la puesta en escena es qué rol quieres ocupar en este mundo y qué es lo que estás decidido a hacer para ocuparlo, ¿no? Y en este caso, antes se creía que el mundo o el funcionamiento del mundo era inamovible, más bien ahora lo que planteamos es tomar decisiones sobre el mundo que existe, ¿no? Hasta dónde te pueden llevar esas decisiones y es lo que van a hacer los personajes, ¿no? Tomar los roles que desean verdaderamente en el mundo. Lo interesante del teatro clásico es que abarca conceptos universales. A pesar de la época, está basado en conceptos universales como la belleza, el mundo, el poder, ¿no? La guerra. Entonces esos conceptos siguen existiendo actualmente. Son esas partes las que nosotros rescatamos y para las cuales renovar la historia del teatro clásico. La Gran Lucha del Mundo ofreció 2 funciones en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque y ofrecerá una última función el 12 de julio en la Plaza de la Ciudadela en el Centro Histórico a las 2 de la tarde, para después presentarse en la 42ª edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro en España. Noticias 22, Víctor Gaspar. Continuando con la información de este festival, nos vamos a enlazar al canal de la Deutsche Welle, donde se encuentra María Luz Moraleda y ella nos va a platicar sobre cuáles son estas otras actividades que se van a llevar a cabo en Almagro. María Luz, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Un gusto saludarles de nuevo. Una cuidada selección de los grandes clásicos se ofrece al público hasta el próximo 28 de julio en la ciudad manchega de Almagro. Pero eso sí, esta vez las obras de teatro han sido revisadas con una nueva mirada feminista, internacional y más inclusiva acorde a nuestros tiempos. De hecho, el lema de este año se llama El mundo iluminado y yo despierta. Unos versos en honor a la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, protagonista de esta fiesta escénica. Por ejemplo, una de las obras en su honor se llama Juana Inés, toda una versión flamenca de una mujer que se hizo monja para poder pensar, como dijo en su día Octavio Paz. Y es que la programación del festival pone el foco en reivindicar no solo a esta mujer, también a otras olvidadas del siglo de oro, con obras de hasta 13 dramaturgas y un total de 26 directoras contemporáneas. Un festival paritario donde su propio director Ignacio García explicó que la idea es abrir las costuras del siglo de oro para que quepan las mujeres, así como los países que comparten el siglo de oro a ambos lados del Atlántico. Ya vimos algunas de las obras con las que va a participar México, pero háblanos de cuáles son estas otras piezas con las que va a dejar huella nuestro país. En Almagro están presentes un total de 20 obras teatrales de Ciudad de México, pero también de Guerrero, Jalisco y Guanajuato. La Compañía Nacional de Teatro representa los clásicos El perro del hortelano de Lope de Vega, con una estética, eso sí, del cine de oro mexicano, y La lengua en pedazos de Juan Mayorga, inspirada en textos de Santa Teresa de Jesús. De la UNAM destaca algo de Fuente Ovejuna, donde su director Fernando Bonilla cambia a los habitantes protagonistas del pueblo español cordobés por las autodefensas de Michoacán. Otra obra mexicana es la de Cervantes versus Shakespeare, un diálogo inteligente entre ambos titanes, entre ambos escritores que se encuentran con un gobernador corrupto mexicano. Además, el pasado sábado tuvo lugar el Día de México, una jornada con diferentes espectáculos como el concierto de Jaramar Soto. También los Diablos de Teloloapan o Chicotes recorrieron la ciudad manchega para inaugurar los actos en la Plaza Mayor. Además de estas propuestas, ¿qué no nos podemos perder si alcanzamos a ir a este festival?
Sin duda el escenario más codiciado y visitado de todos ellos, su Corral de Comedias, el único teatro del siglo de oro aún en activo y que se conserva intacto desde 1628. Un tesoro del que quienes somos de esta región estamos muy orgullosos de que la visiten y de verdad les aseguro que vale la pena. Pero las obras de teatro no solo se significan en este escenario tan único, hay también 19 teatros ubicados en palacios, conventos, iglesias de entre los siglos XV y XVIII. Recomiendo también caminar por sus calles empedradas hasta llegar a la Plaza Mayor que ven aquí a mis espaldas y, por supuesto, probar las deliciosas berenjenas de Almagro. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Gracias, María Luz, por estas recomendaciones y por esta información. Un festival que se va a poner muy bueno, sobre todo porque tiene el toque femenino, inspirado también en Sor Juana Inés de la Cruz. 13 dramaturgas, Rafael, que van a participar, 26 obras de teatro. Bueno, pues hay una gran variedad, sobre todo de teatro clásico. Una tradición muy rica, rescatando el siglo de oro español y, por supuesto, la trascendencia que tuvo fuera de España, como es el caso de México, con temas y con personajes como los que ya escuchábamos, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz. Digo, habrá que darse una vuelta al Almagro alguna ocasión, en algún año, porque es un festival que de verdad vale la pena celebrar y qué bueno que México esté presente en el mismo. El mundo iluminado y yo despierta, el lema de este festival, Rafael. Y de España nos vamos ahora a Chicago, que es el telón de fondo para un encuentro entre dos amantes furtivos. Dos personas cruzan miradas en un café. No se hablan, no se tocan, pero ese breve momento es suficiente para que el destino decida volver a reunirlos horas después. Esta historia de amor, que no escapa del drama, la pasión y los momentos de inmensa alegría, nos es presentada por Max Erzam en el libro La noche se me fue de las manos. Es una historia de amor gay porque participan dos hombres en ellos, pero creo que a final de cuentas lo más importante es que es una historia de amor entre dos individuos que resultan ser hombres. Todas las personas heterosexuales que han leído esta novela hasta ahora que yo he escuchado se han podido identificar con alguno de los personajes o con la historia misma y han podido leer más allá de la sexualidad de los personajes. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, estos dos hombres llegan a entablar una relación buscando resolver los problemas que traen con ellos y que podrían ser un obstáculo. Algo que aprenden los personajes en esta novela, que yo mismo he tenido que aprender en la vida real, estamos condicionados a creer en un mundo de telenovelas, en un mundo de melodrama, en un mundo de comedias románticas de Hollywood. Estamos condicionados a creer que el amor lo puede todo, ¿no? Entonces creemos, siempre y cuando él me ame y siempre cuando yo lo ame, todo lo demás no importa, todo lo demás se va a ajustar y se va a acomodar por sí solo. Y creo que es un grave error. Atrás del amor tiene que haber muchísimas otras cosas. Tiene que haber confianza, tiene que haber estabilidad, tiene que haber cantidad de otras variables que yo no te puedo definir en este momento. No tengo la respuesta a todo, pero es algo que vienen a aprender los personajes. Lo que queda claro en La noche se me fue de las manos, novela publicada por Alfaguara, es que el amor que pueden sentir el uno por el otro no es suficiente para mantenerlos juntos. Uno cree que es el destino lo que los une y otro personaje que no cree en el destino y cree que sencillamente es una atracción física increíble que existe definitivamente entre los personajes y algunos otros elementos que serán empatía y cualquier otra variable que entra en las relaciones amorosas. Algo definitivamente que los mantiene unidos es que sin duda alguna los dos están profundamente enamorados el uno del otro. Aunque haya circunstancias externas que dificulten esta relación. La noche se me fue de las manos de Max Erzam se presenta el jueves 11 de julio a las 19:30 horas en la calle de Platón 270 en la colonia Polanco. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una brevísima pausa. Ya está con nosotros la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez para su sección Visión Global.
Continuamos en Noticias 22. César Cañedo, ganador del Premio de Bellas Artes en Poesía Aguascalientes 2019, presentó su poemario Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Este poemario, Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, es completamente distinto. De hecho, marca un parteaguas en lo que yo hago y en lo que pienso y me apasiona de la poesía. Ahora me interesa todos los temas, básicamente, con un estilo, digamos, más tranquilo, más centrado, más mesurado. Y los poemas también son más breves, ¿no? Más condensados, más contenidos. Trabajo en este libro el tema del destino, que es tener un destino social, familiar, corporal, político. Consigo escondiéndome detrás de mis ojos, César Cañedo se hace la pregunta originaria: ¿quién soy? Y ensaya respuestas trascendentales. Interroga a su cuerpo de quién es carne, a su deseo de dónde viene, y mira desfilar ante sus ojos las manos de su padre en otras manos, la voz de su abuela entre los hilos. Se viste el vestido de su madre, se pregunta y responde: ¿quién hubiera sido si no fuera quien está siendo? Y como lo anunciamos antes del corte, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos comparte su visión global sobre lo que está pasando en Reino Unido rumbo a la elección del nuevo primer ministro. En efecto, Karen, pero antes de hablar y viajar a Reino Unido, es importante hacer la coyuntura de lo que pasó en Estados Unidos. No hablamos de la certidumbre con que se refiere Kim Darroch a Donald Trump, muy preciso, nadie lo va a desmentir. La cuestión es que se filtró lo que había pronunciado al respecto, que era un inepto, que era un estúpido, y trasciende eso. Ya dimitió, ya presentó su renuncia como embajador de Reino Unido en Washington, pero es muy delicado, sobre todo que se esté filtrando esa información. Iliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Pues miren, si hay hubo prácticamente una crisis diplomática, de alguna forma, por decirlo así. Hay que señalar que durante la semana pasada se filtró a través de un diario estadounidense algunos comentarios que había emitido el entonces embajador británico en Estados Unidos respecto a la prácticamente deficiente administración y poca comunicación dentro del propio gobierno de Donald Trump. Los descalificativos que hizo el embajador Kim Darroch ciertamente no eran los más afortunados en la forma que comunicó a su gobierno la situación en Estados Unidos. Esto es muy importante para decir, un embajador tiene básicamente tres funciones principales, que son las de observar lo que ocurre en aquel territorio que pueda ser positivo o negativo para el Estado que lo envía, el de proteger los intereses del Estado que lo envía y, por supuesto, negociar para precisamente tratar de tener un buen clima entre la relación bilateral de un país a otro. Entonces, el embajador hace lo que tiene que hacer, observa y manda un mensaje al Reino Unido respecto a la situación en Estados Unidos. Lamentablemente, estos cables o estas noticias se infiltran en la prensa, se publican, generan una gran incomodidad para el gobierno de Donald Trump, quien ni tardo ni perezoso en Twitter hace también comentarios descalificativos muy desafortunados proveniendo de un mandatario, pero que finalmente nos tiene acostumbrados también a esta personalidad tan abierta, ¿no?, por parte del mandatario, donde lamentablemente también acusa de inútil y le dice prácticamente estúpido al embajador británico en su propio país. Aquí, en la figura del derecho internacional, hay una figura de repudio al embajador o a los embajadores, que es la persona non grata. No se calificó como tal al embajador británico, ya dimitió este día, hace algunas horas, y se regresará al Reino Unido y tendrán que poner a otro embajador. Entonces, hasta ahí esa situación. Lamentablemente, el mandatario Trump también hizo alusión a Theresa May, la actual primera ministra del Reino Unido, en tanto llega el 23 de julio, donde habrá nuevamente la decisión por parte de los Tories de decidir quién será el próximo ministro del Reino Unido. Y también la acusó por haber nombrado a este embajador y por no haber sido tan clara en la negociación o contundente o seguir lo que Trump quería respecto al Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y tampoco hubo una respuesta inmediata
por parte de Theresa May a propósito de este intercambio de insultos. No, insisto, no vamos a juzgar si fueron asertivos o no, que por lo menos uno sí lo fue. La cuestión es que es diplomacia, un embajador tiene que ser diplomático ante todo, y aquí le falló la diplomacia independientemente a quién hubiera ido dirigido o no ese mensaje que se filtró y no hubo respuesta de Theresa May. Vienen elecciones, como bien refieres, y está calientito el Brexit. ¿Qué va a pasar? Independientemente de que Donald Trump hasta quiso bloquear y ya le dijeron que no podía bloquear al embajador ni a nadie de su cuenta de Twitter, ¿qué va a pasar en Reino Unido? Porque es una afrenta que sí tiene repercusiones, sobre todo en la antesala de este proceso electoral. Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante y muy importante, porque parecieran temas aislados, pero sí están vinculados y por supuesto van a generar también una preferencia para alguno de los candidatos a ocupar justamente el hueco que deja Theresa May. ¿En qué sentido? Actualmente la disputa básicamente es entre conservadores y laboralistas. Por parte de los conservadores hay dos candidatos súper fuertes o muy fuertes, que son justamente Boris Johnson, que fue lo que es el representante o secretario de Relaciones Exteriores para nosotros, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, hasta el 2016. Luego en 2018 fue el alcalde de Londres, básicamente en el Reino Unido, que es Boris Johnson, que tiene una gran simpatía, es un gran político y las personas, y por supuesto también Donald Trump, es un personaje al que aprecian mucho. Y por la otra parte tenemos a Jeremy Hunt, también conservador, donde no tiene esta simpatía que ha generado el propio Johnson. Lo que pasó en el conflicto diplomático de los días pasados respecto al embajador es importante porque Trump se manifestó en relación al personaje de Boris Johnson como que el que le gustaría que fuese el ministro para que pudieran salir del Brexit, de la Unión Europea, y pudieran negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual, déjame decirte que justamente en estos días se reunió la hija de Donald Trump, Ivana Trump, con una representación británica para tratar de negociar o sentar las bases de un posible acuerdo de libre comercio, ahora que se espera que salga el Reino Unido de la Unión Europea, tener un plan B que va a ser importante con una de las economías más sólidas como lo es la estadounidense. Entonces, sí hay una preferencia, el conflicto puede marcar y determinar también las preferencias entre los Tories para definir quién va a ocupar justamente el puesto que deja Theresa May. Y por la otra parte, pues los laboralistas tratando de hacer un esfuerzo importante a través justamente de Jeremy Corbyn, para que haya una posibilidad hacia un nuevo referéndum que permita que los británicos voten por quedarse otra vez en la Unión Europea. Ese es un escenario muy difícil. Lo que están manejando los conservadores es tratar de tener un acuerdo lo mejor negociado que se pueda e incluso aceptar la posibilidad de salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo, lo cual sería muy, muy, muy difícil para ellos, pero que también podrían subsanar generando tratados de libre comercio con otros socios internacionales como lo puede ser el propio Estados Unidos. Porque no olvidemos que también Donald Trump está de campaña. Entonces va a haber elecciones tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos de Norteamérica, y eso es algo que están viendo, porque les conviene a los dos, y finalmente se refleja en votos. Si dicen, bueno, si se sale Reino Unido del Brexit, de la Unión Europea con el Brexit, entonces vamos a tener una alianza muy importante con América del Norte. Son votos finalmente esto que se está manejando de los dos lados del océano. Sí, tienes toda la razón. Tan es así que, por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence en los Estados Unidos ya está solicitando al Congreso que aprueben el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TEMEC. Entonces sí, también hay que decirlo, se están preparando básicamente los republicanos en Estados Unidos hacia las elecciones siguientes. Entonces sí, no podemos ver desarticuladamente todos los fenómenos internacionales que se están suscitando y los de carácter doméstico, pero que finalmente tienen un impacto hacia afuera para poder generar estos vínculos y alianzas en la geopolítica internacional. Más allá de esta relación, por supuesto, que tiene México con Estados Unidos, y ya hemos platicado de aranceles y de otras cosas, ¿qué le conviene a nuestro país en el caso particular del Reino Unido? Bueno, nosotros tenemos un comercio, sí, quizás no tan representativo de manera aislada con el Reino Unido, sino que nosotros tenemos un tratado de libre comercio
con la Unión Europea, recientemente modernizado, muy bien negociado por el sexenio pasado, con el de Alfonso Guajardo, que ya dejó esa negociación ya hecha, donde se abrieron más segmentos de inversión y protección a propiedad intelectual, entre otros temas, que justamente hacen una dinámica entre los actuales 28 miembros de la Unión Europea que generan un porcentaje importante dentro de la balanza comercial para México. Yo diría, no importa el personaje que llegue, mientras tenga y no sean globalifóbicos y no desprecien las formas de competencia entre los mercados internacionales, tenemos como economía una gran oportunidad. El Telcuem es una gran entrada, hay que ver qué va a pasar porque finalmente es con la Unión Europea. Cuando salga el Reino Unido del Telcuem, nosotros ya no tendremos ese trato con el Reino Unido y tendremos que preservar mecanismos bilaterales para incentivar el comercio en ausencia del Telcuem en caso de que el Reino Unido sí salga de ese bloque económico y político europeo. Pues está el termómetro con temperaturas bastante elevadas, insisto, de los dos lados del océano, y qué pena que sea por un chisme de lavadero, de una filtración, que también habrá, insisto, que es muy delicado que se esté filtrando información de inteligencia diplomática, de donde sea, de allá para acá, o de Rusia, o de Estados Unidos, o del Reino Unido, que se pueda filtrar y que se esté publicando y que genere estas desavenencias. Sí, es correcto, estamos todos expuestos, los medios actualmente están buscando la nota y finalmente, lamentablemente, este diario lo hizo, pero justamente en un momento que es determinante en las elecciones o en lo que es el nombramiento del primer ministro en el Reino Unido. 23 de julio es clave y luego 30 de octubre, que es cuando sabremos si sale o no el Reino Unido de la Unión Europea. Pues el 23 de julio ya estaremos seguramente platicando de estos tenores otra vez, mi querida Ileana, muchísimas gracias. Nada, hasta pronto. Y nos vamos, Karen, y lo hacemos con música. Nos vamos con música de Quebec, que va a participar en el Festival de Verano de Quebec precisamente, y es Bec Kaplan. Hasta aquí la información por hoy, los esperamos mañana, no se pierdan Noticias 22 con lo mejor de la información cultural. Hasta la próxima. 'Cause a widow bride has every